Hola amigos, bienvenidos un día más a otro podcast. Yo estoy muy contenta de poder estar pues otra vez aquí y bueno, con Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Hola Diana, muy buen día. Muy feliz de volver a los podcasts después de 2 semanas y bueno, qué mejor de regresar en tu compañía y con un tema que en verdad, bueno, yo siento que nos va a apasionar del lado ambiental y del lado deportivo. Así que pues este podcast pinta para ser algo magnífico y pues bueno, empecemos también agradeciéndole a toda la gente que nos está escuchando. Muchísimas gracias por toda su confianza y pues bueno, esperemos no defraudarlos. Adelante Diana. Claro que sí, como lo dices, ¿no? Hoy hablaremos de un tema que nos apasiona, quizá uno más que al otro. Pues bueno, hoy hablaremos de la tecnología en los deportes y todo su impacto, ¿no? El impacto que ha tenido y pues bueno, ¿quieres comenzar? ¿Tú cómo has visto este tema, ¿no? El hecho, bueno, yo sé que a ti te gusta mucho el fútbol, te apasiona mucho y de hecho traes una playera por ahí. Entonces, bueno, la verdad Hagamos. yo no soy muy fan, ¿no? Pero claro, como decías, ¿no? El hecho de los impactos y las causas y consecuencias de toda esta industria, ¿tú cómo lo has visto? Pues mira, quisiera empezar con decir que todas las empresas, cual sea su giro, van a tener un impacto ambiental negativo. No existe a la fecha una empresa que sea 100% sustentable, que sea 100% amigable. Eso no existe. Al contrario, creo que al final del día hemos desgastado tanto el planeta que, como se dio la noticia la semana pasada, a la fecha de hoy ya nos acabamos los recursos que teníamos destinados para este 2020 y digamos que ahorita estamos consumiendo los recursos del 2021 o las reservas de. Entonces, pues sí, tenemos que hacer un gran trabajo en todas aquellas industrias, no para volverlas 100% eco-friendly, pero sí para minimizar los impactos y que pues medianamente podamos aprovechar los recursos naturales que este mundo nos ofrece. Claro, porque bien lo decías, ¿no? Justo a finales de agosto nos terminamos como estos recursos que teníamos destinados para ocuparlos, ¿no? Y fíjate que se vuelve un poco, pues, esa contraparte, ¿no? Porque pensaríamos que quizá estando en pandemia consumimos menos, ¿no? Pero no, justo pues fue al revés, ¿no? Ya nos lo acabamos, sé que somos muchos y todo esto, pero ya no alcanza, ¿no? Y como bien lo decías, no hay como una empresa que realmente sea sostenible ni sustentable en cuanto a sus procesos, en cuanto a sus productos, ¿no? Porque siempre va a haber como estas emisiones, como estos residuos, como esta merma en industrial y esas cosas que yo creo que muchas veces no estamos conscientes, ¿no? Del impacto que realmente tenemos pues ante estos problemas. Y bueno, bien lo decíamos, ¿no? En la industria textil o bueno, en los deportes, qué cantidad de ellos, porque diríamos, no, pues ellos juegan fútbol, ¿no? ¿Cuáles son sus residuos? Pero a ver, tú cuéntanos un poquito sobre esto. Pues bueno, empecemos por algo fundamental, que es la playera. Obviamente, ¿cuál es el distintivo de un futbolista o de un equipo? Su indumentaria. Obviamente en el campo va a ser la playera, el short, las calcetas. Eso va a ser como que el distintivo de. Y pues bueno, checando los números en la Federación Internacional de Fútbol, la Asociación FIFA por sus siglas en inglés, encontramos que hay inscritos 24 millones de equipos de fútbol. A nivel mundial existen 24 millones en sus diferentes categorías. Un equipo regularmente tiene 16 jugadores. Obviamente un equipo profesional tiene arriba una plantilla arriba de 6,000, 7,000 jugadores, pero digamos lo que un estándar son 16 jugadores, 11 en la cancha y los sobrantes en la banca. Multiplicamos, nos saldría un resultado de 6,384,000 jugadores profesionales. Imagínate, son 6,384,000 playeras, 6,384,000 shorts, 6,384,000 pares de calcetas. Entonces, sí está muy cañón, la verdad. En diferencias de equipos, por si lo vamos a hablar de equipos top, top 1000, digámoslo, ¿no?
los mejores 1000 equipos del mundo, obviamente a estos equipos se les da indumentaria para que cada partido sus jugadores tengan una indumentaria nueva. ¿Esto qué quiere decir? Que termina el partido, se deshacen de esas playeras, de ese equipamiento, y pues vámonos, ¿no? Y equipos pues de abajo de los 1000 que pues son segunda división, que tercera, cuarta, etcétera, pues bueno, a ellos se les da o se les proporciona indumentaria para que los utilicen de 3 a 4 partidos. Obviamente sigue siendo un impacto ambiental muy grave, porque no solo es el hecho de la playera, no solo el hecho de que botes la playera, sino que pues tienes que ver el proceso de manufactura, el proceso por el cual se consiguieron las materias primas, el proceso por el cual se van a conseguir estas materias primas, ¿no? Entonces, el proceso por el cual se desechan. Entonces, todo eso genera un impacto ambiental y justamente solo estoy hablando de la indumentaria, dejando a un lado los procesos por los cuales el pasto se tiene que tratar, los balones, la iluminación de los estadios, etcétera. Creo que en el fútbol sí hay mucha materia en la cual tomar partida, pero bueno, para empezar este tema, la indumentaria justamente es una atrocidad en cuestión ambiental. Claro que sí, bien lo decías, ¿no? Bueno, me sorprende pues el hecho de que a cada equipo, bueno, entiendo, ¿no? Que son como el top y se les tiene que dar quizá el material, ¿no? Adecuado y esas cosas, ¿no? Pero la verdad nunca había escuchado el hecho de que dices, ¿no? Que cada partido desechan o bueno, tienen que volver a pues a ocupar uno nuevo, ¿no? Y justo hablando de eso, tú sabías que pues para hacer una camisa se utilizan 2700 litros de agua, ¿no? O sea, en todo su proceso se utiliza todo esto. Entonces, para solo una playera, ¿no? Entonces, imagínate multiplicar estos 2700 litros de agua por todas las camisas y por todos los jugadores y por todos los partidos que juegan, creo que sí es como tenemos un punto muy grande que abordar aquí, ¿no? El hecho de que ya lo veíamos, ¿no? Quizás hacen como fibras de algodón o esto, ¿no? Pero el impacto al ambiente que esto ocasiona, ¿no? Tú como ingeniero industrial, pues yo creo que estás como muy metido en esto de los procesos, de la industria, ¿no? ¿Tú cómo ves esto en cuanto a la normatividad? Mira, en cuanto a la normatividad, obviamente todas las marcas top o todas las marcas que patrocinan a un equipo de fútbol tienen que cumplir con los mayores estándares de calidad posibles. Y aún así, existen o han habido ejemplos en los cuales en un partido a un futbolista se le rompe la playera o que es muy fácil que se le rompa. Entonces, podemos darnos cuenta que la ropa deportiva en cuestión futbolistas sí se hace en cuestión de que nada más un solo uso y bye bye. Entonces ahí los estándares de calidad a lo mejor no van dirigidos 100% a la utilización de la playera. ¿Esto qué quiere decir? Cumplir con el ciclo. Utilizar, durar, reparar y reciclar. Aquí el ciclo nada más es utilizar, desechar. Es un ciclo lineal, más no ya el ciclo redondo, ¿no? Entonces, en cuestión de calidad, la calidad se ve 100% reflejada en lo que es el uso, el, obviamente las tecnologías para la sudoración, para el agarre, etcétera, ¿no? Pero ya para la duración no está diseñada. De hecho, y justamente aquí viene otro dato. Las playeras que utilizan los futbolistas son muy diferentes a las playeras que cotidianamente venden en el mercado para los aficionados. Existen dos versiones, versión futbolista y versión aficionado. Entonces, échales todavía la diferencia de materiales, ¿no? Una sí cumple con el ciclo circular, que es la de durar, utilizar, reparar, reciclar, ciclo circular, y el ciclo lineal, que es el del futbolista, utilizar, desechar. Entonces, respondiendo a tu pregunta sobre las normatividades, pues solo son utilizadas para un simple hecho de utilizarlas y desecharlas. Que
qué cuestiones tan peligrosas, bueno, no peligrosas, sino el riesgo que corremos, ¿no? A pesar de que hay mucha normatividad y que está vigente, no se lleva a cabo, ¿no? Y el riesgo yo me refería a no solamente, pues, en cuanto a los residuos, sino todo lo que conlleva su fabricación, ¿no? Porque, por ejemplo, regresémonos quizá un poquito antes, ¿no? La Cámara Nacional de la Industria, pues genera ya 1.249.000 empleos directos, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues bueno, equivale al 10% del PIB en cuanto a la manufactura, ¿no? Y ok, está muy bien, pero de todos estos, bueno, de este 1.400.000, solamente el 90%, o bueno, más bien el 90% son industrias medianas y pequeñas, ¿no? Y que en su mayoría, el 80% están trabajando mujeres, ¿no? Entonces, ya lo veníamos comentando que muchas veces no es como el hecho de que sí trabajen mujeres o que trabajen hombres, ¿no? No se registran los datos de que en alguna ocasión, como lo comentabas, trabajan niños también, ¿no? Entonces, no solamente llevémonos como al tema ambiental, sino también a lo social, ¿no? ¿Qué están haciendo estas industrias por estas personas? Mira, tomas un tema netamente muy delicado. Lamentablemente, en cuestiones, hablando primero de México y después a nivel mundial, en México los trabajos son trabajos temporales. ¿Esto qué quiere decir? Que no le da ninguna garantía a los trabajadores en cuestión de que si sufren algún accidente o no. Las empresas mexicanas que están realizando un buen trabajo y que se ha visto porque han podido patrocinar a equipos top o han podido patrocinar a equipos medianos, medianos, digámoslo, de media tabla para abajo, segunda y tercera división, eh, pues lamentablemente luchar contra las grandes industrias como es Nike, Puma, Adidas, pues sí está muy cañón. En cuestión, podemos tener ejemplos aquí en México que somos una gran potencia, hablando por decirlo de las indumentarias, tenemos a marcas como lo es Charlie, que es de León, Atlética, no me acuerdo en dónde está su sede, pero son prendas de mucha calidad, pero no llegan a tener esa tecnología que a lo mejor sí tienen empresas de gran vanguardia. Eso es del tema social, ¿no? Tema social nacional. Tema social nacional, trabajos informales, trabajos sin seguridad social, y las pocas empresas que sí lo están realizando, pues obviamente se topan con pared porque no pueden, obviamente hasta el mismo mexicano prefiere utilizar marca extranjera que la mexicana simplemente por el hecho de que, pues, este tipo de marcas mexicanas no pueden llegar a patrocinar equipos de top mundial, ¿no? Y ahora hablemos de lo social a nivel mundial. Lamentablemente, y todos, por decirlo, si tenemos un par de zapatillas Nike o una playera Nike, podemos ver que la mayoría están hechas en Vietnam, o en países africanos o en países en cuestión de desarrollo, ¿no? ¿Qué pasa en estos países? Lamentablemente las condiciones de trabajo son muy malas, con maquinaria con la cual pues queda mucho a desear, donde trabajan niños, donde las familias que trabajan por una necesidad tan grande que exponen su vida tanto por estar en contacto con materiales muy peligrosos como son los pegamentos, al estarlos inhalando, al estar largas horas laborales, pues valga la redundancia, trabajando en algo pesado, niños que en lugar de ir a la escuela tienen que estar cosiendo balones, tienen que estar cosiendo zapatillas, tienen que estar cortando telas. Y pues bueno, dentro del Mundial del 2006 se desató un escándalo con la marca Nike por ese tipo de situaciones, ¿no? Obviamente, no sé si movieron sus influencias, no sé qué pasó, pero ahorita si buscas ya no hay información o una información tan buena que podamos extraer, ¿no? Tiene que ser una investigación muy a fondo para poder encontrar todavía aquellos artículos en los cuales se, se denunciaba a Nike por ese tipo de prácticas indebidas, porque al final del día es una esclavitud moderna.
Sí, ¿no? Qué delicados son quizá estos puntos en cuanto a nivel social y pues bueno, más que nada ambiental, ¿no? O bueno, yo lo veo desde mi punto de vista y digo, simple, con estas cosas en ¿no? Países que quizá vemos que están un poco más desarrollados que en México, pero aún así sigue pasando, ¿no? El hecho de que ocurran estos tratos hacia las personas y de que a pesar de que ya está como normado por algunas instancias como la ONU u otras personas que deberían como salvaguardar su integridad o estas cosas, muchas veces no lo haces, ¿no? Y claro, bien decías, Nike, pues podríamos decir que es una empresa pues medianamente buena para lo que ofrece y en cuanto a sus precios, pero no vemos como el trasfondo, ¿no? Lo que pasa para que todos esos productos lleguen hasta la tienda, ¿no? Que vamos y ya está ahí en el aparador muy bonito, pero no vemos como todas estas procesos que tiene que llevar para pues su producción. Así es, y de igual manera la UNICEF en su momento también ha entrado en este quite, digámoslo, en el cual decir, sabes que yo como equipo de fútbol, hay un claro ejemplo, el Fútbol Club Barcelona, después de este escándalo en el Mundial del 2006 y después de ser embajador de la UNICEF, pidió a la marca Nike que sus uniformes no fueran hechos en Vietnam, que sus uniformes fueran hechos por gente, pues ingenieros textiles o gente que tuviera un trabajo de seguridad con seguridad social, las buenas prácticas laborales, ¿no? Entonces eso le exigió el Fútbol Club Barcelona a la marca Nike. Entonces, creo que algo también fundamental es el hecho de que los clubes también puedan exigir, nosotros como usuarios, obviamente también, pero el primer filtro siempre van a ser los clubes, ¿no? Entonces, los clubes al momento de exigir de que las cosas que se van a utilizar sean hechas con buenas prácticas, creo que también sería un buen auge para que esto ya dejara de existir, ¿no? Este tipo de esclavitud moderna, porque a la fecha sigue. A la fecha hay muchas personas que están sometidas a este tipo de trabajos, que han perdido extremidades, que han fallecido, que pues lamentablemente no ni siquiera se conoce el motivo de su muerte, simplemente se desmayó, se murió y ya, ¿no? Entonces sí es un trasfondo muy pesado. Creo que lo podemos ver de esa manera. Es como la gente que admira a los toros, ¿no? Eh, Poniendo un poquito aparte, pero que igual como un ejemplo, ¿no? Sí, muy bonito como el torero hace todas sus maromas, pero pues al final del día no está viendo el trasfondo del sufrimiento del animal, ¿no? Y aquí pues se ve muy bonitas las playeras, pero pues, también no se ve pues, el sufrimiento que están sufriendo las localidades, ¿no? Porque más aparte pues, son sociedades en las cuales tienen mucha necesidad económica. Entonces, pues al pagarles una miseria y al tenerles que en trabajos forzados, pues bueno, ahí es trabajar o morir, ¿no? Claro, bien, ya lo decías, ¿no? Que los jugadores, los futbolistas, estos equipos que son los que tienen o los que imponen quizá la moda, ¿no? A que tú compres sus productos, a que tú los sigas y todas estas cuestiones sí tienen mucho que ver, ¿no? Y son de mayor impacto a que si nosotros quizá no hablamos y decimos como todos los impactos. Por ejemplo, yo había leído que la ONU había celebrado una asamblea para la moda sostenible justo en marzo del año pasado en Nairobi y 10 empresas se sumaban como a esta causa, ¿no? A la moda sostenible, a que hicieran como sus productos que realmente llevaran esa economía circular, como lo decías al principio, ¿no? El hecho de repararlo, de reutilizarlo, de reciclarlo y que todos estos residuos realmente tengan la disposición correcta, adecuada, ¿no? Entonces ya lo veíamos quizá en países de bajos recursos que todo esto, estos malos sueldos, como las altas horas de trabajo o el exceso de horas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo había leído en un documental que justo en Citaron, es un río
y aquí alrededor de 500 empresas de industria textil que se encuentran en H&M, Nike y otras que son muy conocidas para nosotros y que están por todos lados, ¿no? Tú vas a alguna plaza comercial y te encuentras siempre a esas marcas. Entonces, bueno, ya se le había hecho como un estudio, ¿no? Sobre, porque el río, bueno, justo el documental se llama El río más contaminado del mundo y ellos lo que hacen, no sé, imagínate que estas descargas son arrojadas pues al río de todas estas industrias textiles, de calzado, y ¿a quién afecta? Pues a los ciudadanos de esta comunidad, ¿no? De alrededor, y que justo ellos viven de los sembradíos de arroz que están a las orillas de esto, ¿no? Entonces se les hizo un estudio de cabello, se tomaron muestras de agua y que encontramos pues metales pesados, encontramos tintes que no son pues amigables y todas estas cuestiones que muchas veces algunas empresas quizás se cierran o no tienen como las medidas, ¿no? Y a pesar de que tú puedes decir, no, pues esta empresa está certificada de industria de calidad, ¿no? Pero tú no sabes de qué calidad, ¿no? Porque quizá ya lo comentábamos en alguna ocasión, ¿no? En auditoría ambiental llevábamos que sí, una empresa está certificada en la ISO de calidad, pero en cuanto a qué, ¿no? O qué proceso está certificado de calidad, que no es lo mismo que esté certificado ante calidad en su organigrama, su estructura, que esté certificado en la producción de calidad, ¿no? Sí, de hecho, también aquí entra lo que es las empresas socialmente responsables. Justamente tú hablabas algo muy importante, el hecho de que muchas empresas eh, no ven el impacto que le generan a la población en la cual, bueno, en su medio en el cual se desenvuelven, ¿no? Como tú lo dices, la contaminación no solo para en las emisiones de dióxido de carbono o en los desechos que ellos generan. También se tiene que ver el modo en el cual se pueden filtrar este tipo de contaminantes. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo. Hace poco me decías de la cantidad de agua que se necesita para hacer una sola playera. Entonces, la empresa tiene que ver sí o sí el hecho de cómo está afectando que tanta agua que ellos utilicen, cómo está afectando al desarrollo de las personas, ¿no? Porque obviamente, ¿qué trae como consecuencia? No trae como consecuencia la sed de algunos, trae como consecuencia muchas enfermedades. No nos vamos muy lejos en el Estado de México, en la zona de Tlanepantla, o aquí en la Ciudad de México, en la zona industrial Vallejo, en donde muchas personas han presentado cáncer, han presentado problemas cardiorrespiratorios. ¿Por qué? Por el simple hecho de vivir en una zona en la cual los contaminantes están a la orden del día, ¿no? Entonces, sí, las empresas tienen que preocuparse 100% por el medio en donde se desenvuelven, tienen que ver cuál es el impacto verdadero, no el maquillado, el verdadero. Creo que muchas veces, como a todos, ¿no? A todos nos cuesta aceptar que el daño que podamos generar en un momento u otro, ¿no? O en un tiempo determinado. Pero creo que si la llevan bien con la gente que vive en sus alrededores, creo que podrían llegar a muy buenos acuerdos. Eh, por decirlo, hay empresas en Estados Unidos en las cuales sí toman muy en serio este tipo de impactos y por lo tanto a las personas se les da un tipo de seguro de mayor para el hecho de que puedan cubrir si en algún momento pueden presentar complicaciones de salud. Obviamente también están en cuestión de las especies en peligro de extinción, ¿no? Porque muchas veces podemos decir, ah, bueno, pues no hay agua, pues que se les dé algún tipo de suministro, ¿no? Pero ¿qué pasa, por decirlo, con las aves, ¿no? Que pasan por ahí. Pues las aves llevan los contaminantes a su hábitat natural, ¿no? El hábitat natural se ve deforestado, se ve dañada por el hecho de la materia prima, de la recolección de la materia prima o la consecución de la materia prima. Entonces, sí es un tema bastante amplio en el cual abordar, pero sí tenemos que ver el impacto desde el inicio de la cadena desde el inicio de la cadena de suministro hasta que el cliente desecha
su indumentaria. Muchas veces en la carrera veíamos que toda esta cadena era desde la producción hasta que el cliente tiene en sus manos el producto. Pero yo siempre he sido de la idea de no. Tenemos que ver desde la consecución de la materia prima, de dónde lo sacan. Porque si se está sacando de una zona en la cual, bueno, se está sacando a lo mejor madera, ¿no? O algodón. Bueno, se está sacando de una zona donde, pues bueno, está destinada a ser talada o está destinada a este tipo de sembradíos o simplemente se van a un bosque y agarran cualquier árbol, ¿no? Entonces sí tenemos que, las empresas tienen que estar netamente conscientes de cuáles son sus proveedores, qué tipo de proveedores son proveedores serios o proveedores que nada más buscan porque les dan un mejor precio en cuestión económica, obviamente, pero sin ver el trasfondo. Ese es el primero, ¿no? El tipo de proveedores, cómo se consigue la materia prima. El segundo es la logística de cómo se lleva la materia prima a nuestras plantas, ¿no? Porque también podemos ver, y aquí no me dejarás mentir, Diana, cómo vemos tractocamiones que cada que aceleran contaminan más que una chimenea de los pollos Ray, ¿no? Entonces, también tenemos que ver qué tipo, ¿no? Porque también hay tractocamiones o empresas dedicadas a la logística que son muy serias y que en verdad tratan de disminuir su impacto o sus emisiones en sus camiones de una manera que pues, amigable con el medio ambiente, ¿no? Entonces esa es la otra. Tercera, el almacenamiento de nuestra materia prima, ¿no? Una cosa es utilizar las estrategias como un tipo ABC, pero también nosotros tenemos que tener en cuenta que también el suelo se contamina, no por el hecho de que, bueno, voy a poner zinc en el suelo, pues no va a contaminar, obviamente va a contaminar, entonces también tenemos que ver cuál va a ser el manejo dentro de nuestras bodegas para el funcionamiento del resguardo de nuestra materia prima. Obviamente ya después viene producción, el empaquetado también. Cuando nos llega una playera, cuando pedimos por internet, vamos a hablar por internet ahorita, ¿no? Porque es prácticamente a lo que nos dedicamos. ¿Cómo nos llega? Nos llega con la bolsita esa que viene con bolitas que nos dedicamos a tronar y tronar y tronar en momentos de estrés o para divertirnos. Llega con otra bolsa que es de Nike, viene con papel cebolla, viene con el otro sobre de Nike, Puma, de lo que te hayas comprado, y todavía viene con un manual de instrucciones, ¿no? Entonces creo que hay mucho tela en el cual ahí podamos ver y decir, ¿sabes qué? Pues esto es inservible, ¿no? A mí me hace mucho ruido el hecho de que ¿para qué pones un papel cebolla en blanco si mejor ahí le puedes poner las instrucciones? Al final del día muy pocas personas la leen, entonces creo que si este papel cebolla que resguarda tu prenda, le imprime las instrucciones, ya te ahorras el hecho de poner las instrucciones en un librito. Las etiquetas y todo ello, pues también son otro tema, ¿no? Después de ahí viene la logística para los puntos de servicio o los SERDIs. Entonces, ahí también vamos a ver nosotros cómo manejamos ese tipo de logística para llegar a todos los puntos. Digámoslo, si vienen de Alemania, por decirlo de Adidas, si vienen de Alemania, el transporte en barco, qué tipo de barco, cuando llegan a tierra con los diferentes camiones, con las diferentes tiendas, etcétera, ¿no? Y una vez que el cliente ya tenga esta playera, ver cómo hace este ciclo, si nada más lo utiliza de un día para otro, si va a hacer todo el ciclo completo y cómo lo desecha, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos como empresa, ¿sabes qué? Si ya no quieres tu playera vieja, júntame 10 prendas y te recibes el 10% de descuento, ¿no? Y con esas 10 prendas que te dan puedes generar otro tipo de prendas, pues estaría padre, ¿no? Pero sí, o sea, creo que es toda una cadena de valor en la cual se tiene que tener mucha conciencia. Claro que sí, bien lo decía.
todos los procesos que se llevan a cabo y todos los suministros que se necesitan, ¿no? Para desde la producción hasta que te lo llevan, la distribución hasta que tú lo tienes en la mano, ¿no? Y bueno, desde el 2000 al 2014 se duplicó todo esto en cuanto a la producción, ¿no? El hecho de que producimos, se recupera o muy poco, ¿no? Por ejemplo, de, no sé, de 1000 playeras, pongámoslo, textil que se fabrican, solamente el 75% son desechadas solamente, y pues todo lo demás que se le hace son a vertederos, son pues quizá lo utilizamos para limpiar o no sé, ¿no? Pero no se les da, ¿sabes? Como este tratamiento, ¿no? El hecho de la base de la economía circular, ¿no? Que ya decíamos, era pues transformar este recurso en un producto y obtener pues quizá un residuo que nos pueda servir, ¿no? Y que esto no sea un residuo, sino que lo volvamos a incorporar a esta cadena de suministros, que bien lo decías, me gustó mucho, y que quizá nos ahorráramos como ese manualito, ¿no? Y ponerlo quizá en el papel cebolla, o pues sí, porque realmente, ¿quién lee las instrucciones para, para ponernos una camisa, ¿no? Creo que muy pocas personas, y bueno, tienes como la curiosidad por leerlo, pero realmente no te sirve, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Y muchas veces también las empresas cometen errores muy burdos, por decirlo, en cuestión de Japón. A mí me ha tocado comprar unas playeras y literal todo viene en japonés, o sea, no se pueden a pensar que también tienen el mercado latinoamericano, tienen el mercado estadounidense, ¿no? No es como que, pues bueno, voy a traducirlo de japonés para saber cómo lavar una playera que tiene los mismos componentes que una playera que compré, no sé, en cualquier plaza. Y dices, bueno, no vale tanto la pena, porque al final del día a día todos sabemos como que, o tenemos la noción del cuidado de las prendas, ¿no? A lo mejor sí hay prendas que sí tienen, que tienen ciertos cuidados especiales, en mi caso, por decirlo, con las corbatas, hay corbatas de seda en las cuales sí tienen que tener un tipo de lavado especial, un tipo de planchado, hasta la manera en que la cuelgas para que no se dañe, etcétera, ¿no? Pero pues hay prendas que pues tú dices, es una playera cualquiera, que pues, hoy tuve el capricho de tenerla y mañana la voy a botar porque voy a tener otro capricho de otra. Entonces, pues sí, es algo bastante, en cierta manera, burdo, que pues bueno, se pueden, o sea, tanto se pueden ahorrar ellos como pueden ahorrar al planeta como nos pueden ahorrar a nosotros, ¿no? Porque obviamente todos esos costos de producción impactan en el precio en el cual no lo venden, ¿no? Entonces sí es algo en cuestión bastante duro. Y hablando de la economía circular, no sé si tú recuerdes cómo eran las prendas de antes. Hablando netamente del deporte en mí, yo tengo zapatos Manriques de fútbol. Estos zapatos Manriques, lo único por los que los cambiabas eran porque ya literal ya te habían aburrido, porque podían durar añísimos. De hecho, yo ya tengo unos zapatos que los tenía de niño, que literal, o sea, no te voy a decir que no están desgastados, sí están desgastados, pero aún sirven, ¿no? O sea, yo siento que si ahorita se los doy a un sobrino, los puedo utilizar todavía un buen rato y ahí van a seguir, ahí van a seguir. Más sin en cambio, por decirlo, a inicios del mes de marzo me compré unos tenis para jugar fútbol y se me rompieron a las 3 semanas, ¿no? Entonces dices, pues bueno, o sea, en primera cuestan mucho más caros, o sea, creo que cuadruplican el valor, por decirlo, de unos Manriques a unos Nike, gama alta, cuadruplican su valor, los Manriques me duran más y estos se me rompen a las 3 usadas. Pasa lo mismo, por decirlo, con los guantes de portero. Y igual vámonos con Nike. Nike sacó una línea en la cual se llama Vapor Grip, en la cual eran guantes de una sola usada, o sea, tú te los ponías y al momento de que te los sacabas, de la parte de aquí del dedo se rompían. Y tú decías, son guantes que valen arriba de 3,000 pesos, ¿no? Pues obviamente, pues para alguien pagar 3,000 pesos sí duele, ¿no? O sea, sí llega el momento en el cual dices, pues bueno, 3,000 pesos por unos guantes de fútbol, pues para, pues prácticamente, pues, madreártelos en las canchas, ¿no? Sí duele, ¿no? Pero pues bueno, a jugar uno por gusto, va y cae en el marketing o va y cae en el modelo capitalista, se las compra, o sea, a lo mejor ni siquiera los utilizaste para jugar, nada más te los mediste y dices, qué bonitos, me los voy a quitar porque mañana los voy a utilizar, y te los quitas y ching,
ya se rompió, ¿no? Imagina, en cambio, por decirlo, unos Rinat mexicanos, pues literal, sí, te aguantan porque te aguantan. Yo he metido Rinat a campos de tierra, a campos de fútbol rápido de cemento, pasto sintético, y me han durado. O sea, son guantes que si les das una batalla buena, digamos, los 3 partidos por semana, te aguantan de mes y medio a 3 meses, dependiendo igual de cómo los hayas tratado y cómo lo hayas cuidado, ¿no? Pero bueno, dices, pues, pagué 700 pesos y me duran 3 meses, pero esos 3 meses me dieron una muy buena durabilidad. Dices, pues qué bueno, ¿no? Fue una buena inversión. Y no son guantes de un solo uso, ¿no? Que pues me los mido, me los quito, se rompen. Cuando le reclamo a Nike, Nike me dice que son materiales muy sensibles, entonces lo único que me queda es tirarlos. Entonces allá no se cumpliría mucho Sí, con ¿no? la economía circular. Todas estas cuestiones que muchas veces no nos ponemos como a pensar, ¿no? Quizá tú lo decías, ¿no? Yo decía, no, pues Nike es una marca en tenis, entonces estas cuestiones te duran un poquito más, pero como bien lo decías, ¿no? Otras marcas que eran pues quizá del pasado, que nos tocó nuestra infancia, duraron muchísimo más, ¿no? Y muchas veces todavía las tenemos, ¿no? Entonces, justamente del 2000 para acá, ¿no? Es donde empieza como toda esta producción en masa, que empiezan justo las revoluciones industriales y todo esto, ¿no? Ya vemos que el crecimiento igual de la población es muchísimo mayor y entonces todos estos residuos solamente, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo de solamente de todos nuestros residuos, el 8% se recicla, ¿no? Entonces creo que es muy alarmante de verdad el tomar conciencia y como dices, ¿no? Que las empresas realmente tengan como es el hecho de que si te van a dar unos guantes en 3,000 pesos, pues que realmente te dure, ¿no? Porque pues muchas veces como el gasto por darte el gusto y porque pues tú crees que te van a durar, ¿no? No es así. Y como no siempre lo caro es de mayor calidad, ¿no? Como podríamos pensarlo. Sí, y la verdad, otro punto importante en ello es hablar de la piratería. Eh, ¿Por qué? Porque aunque ahorita ya hablamos de, digamos, de lo bueno y lo malo de las marcas, ¿no? Obviamente no se demerita ninguna marca porque creo que todos, absolutamente todos, en alguna circunstancia hemos utilizado playeras Nike, tenis Nike, playeras Puma, Adidas, de cualquier marca, y tenemos nuestra preferencia, ¿no? En lo personal, yo soy muy fan de la marca Puma por sus diseños, ¿no? Entonces es algo que pues, a mí me gusta mucho, ¿no? Pero hablemos de la piratería. Cuando hacemos una comparativa de una playera original Puma a una fake, ¿qué pasa? Los Bueno, existen varios tipos de piratería, ¿no? Está desde la .1, que es la que más parecida a la original. Está la 1.1, que es como que la réplica de la réplica. Y está, pues obviamente, lo que ya se ve muy chafísima, ¿no? Donde en lugar de Adidas dice ardillas, ¿no? O algo así. Entonces, pues bueno, los materiales, si estábamos hablando que marcas como Nike, Adidas, muchas veces caen en este juego de pues trabajos forzados o mal pagados en, en países pues que están en desarrollo. ¿Cómo será la piratería? Porque obviamente la piratería viene de China, y China hace poco, con la pandemia, vi un reportaje en el cual la industria textil cómo demacraba a sus empleados. Y era algo que estaba leyendo, que el gobierno chino no podía hacer nada contra ellas, esas empresas, porque se dedicaban a hacer piratería. Y si ellos entraban al quite, ¿no? De decir, oye, pues no le diste seguridad social a tu trabajador, ¿qué pasó, no? O tu trabajador está muriendo de hambre porque le quitaste el trabajo de un día a otro, ¿no? Pues estaba en este artículo decía, pues es que si la policía interviene, en lugar de meter a la cárcel a los gángsters, digamos, lo de la piratería, tendría que meter a la persona que fabricaba las playeras por estar incitando a la piratería. Entonces,
Pues bueno, eso es una en cuestión social. Cuestión logística peor, ¿no? Porque pues obviamente uno puede ver, por decirlo, hace poco compré unos tenis Jordan y pues el modelo en que llegan, pues llegan en su caja, bien resguardados, etcétera, ¿no? Y tú puedes ver, por decirlo, en el tianguis cómo los tienen todos aplastados y así, ¿no? Entonces dices, chale, ¿no? Y otra de las cosas es de que los materiales con los que hacen estas prendas, pues sí te quedan mucho a desear porque son prácticamente plásticos que van a tardar muchos años en degradarse. Y ahí sí, o sea, va a durar mucho a lo mejor, ¿no? Pero el impacto social y ambiental que se genera con la piratería es mucho peor. Claro que sí, bien lo decías, ¿no? Existe mucha piratería y no solamente como el China, que quizá lo vemos que es como el más grande, ¿no? Pero en México 2 de 3 prendas que se fabrican son ilegales, ¿no? Entonces dices, ah, caray, pues ¿qué está pasando, no? El hecho de que, como bien lo decías, ¿no? El cambiar los diseños o todo eso, la que evaden impuestos o que no le dan como el mérito a quien debería hacerlo y que no utilizan como quizá los estándares de calidad, supongamos que algunas empresas o industria quizá lo tienen, ¿no? Entonces sí es como muy alarmante el hecho de preocuparnos, ¿no? Toda estos residuos aunado con el agua, ¿no? Contaminan, pues, ¿a dónde van los residuos? A los mares, ¿no? A los cuerpos de agua. Entonces, todas las descargas de agua residual, el 20% solamente son de invierno. Entonces, ¿a dónde vamos si les vamos poquito en poquito? Ya el 20%, pues es muchísimo, ¿no? Exactamente, y creo que hace rato hablé muy bien de León y ahora me toca hablar del otro lado de León, ¿no? León tiene grandes marcas, como lo había dicho, como Rinat, muy bonitas y grandes marcas que han puesto el nombre de México en lo más alto. Antes de empezar con ello, también pues decir que Renat es la mejor empresa de guantes mexicanos y que actualmente está patrocinando a porteros de primera división de España, de Inglaterra, de México. Entonces, sí, o sea, es una marca excelentísima, pero también encontramos con el contraste de León es el principal creador de piratería 1.1 en México. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que aparte de ser piratería, hacen de la peor piratería. Eh, Hace poco vi un reportaje de Yulai, no sé si lo conozcan, y ahí nos contaba que, pues, sí, la mayoría de la piratería 1.1, la piratería nacional, como se le denomina, pues, está hecha en León, Guanajuato. Entonces, pues sí, hay pros y contras, ¿no? Y es bastante a mejor contradictorio, ¿no? De tener grandes marcas y grandes asociados en León a ser también la productora número uno de piratería, de la peor piratería eh, en México. Sí, claro, ¿no? Que no solamente lo vemos en otros países, ¿no? Sino aquí también, sí es como un punto muy, muy alarmante, ¿no? Y todas estas fibras o los componentes de donde lo sacan no solamente tienen como el impacto ambiental que ya hemos venido recalcando mucho, ¿no? Sino también el hecho de estas especies que quizá la lana o los algunos pelos finos que sacan de algunos animales y todas estas cuestiones, también el impacto a estas especies, ¿no? Y que muchas veces no lo consideramos y pues hasta que llegaban a estar en peligro de extinción, ¿no? Exactamente, exactamente, porque pues obviamente la piratería nunca va a utilizar pieles finas, siempre van a utilizar pieles o sintéticos. Entonces sí es un poco alarmante, ¿no? Saber en sí de dónde sacan su materia prima, ¿no? Creo que es una duda que a lo mejor nunca nadie nos lo va a saber explicar, a menos de que estén metidos en el negocio, pero sí es bastante alarmante porque pues, la tala ilegal está a la orden del día. Las matanzas de animales ilegales está a la orden del día. Más aparte,
todos los problemas de salud que se generan por la piratería son muy graves. Hace poco estaba leyendo un artículo en el cual decía, ¿qué tan riesgoso es ponerte unos tenis chafas? Y uno decía, pues unos tenis chafas, ¿qué te puede provocar, no? Y estaba viendo en este artículo que el mal diseño de unos tenis o la mala fabricación de unos tenis hace que tengas problemas en la espalda, cadera, que tus pies se te deformen, el famoso juanete, que tus posturas cambien y que a la larga, cuando envejezcas, tu, tu esqueleto, digámoslo que está recto, ¿no? Con el paso del tiempo te vayas tú deformando por el simple hecho de no utilizar un calzado de calidad. Entonces, pues si podemos observar, la piratería te puede ahorrar dinero, pero te puede quitar pues parte de tu salud. Sí, ¿no? Qué temas tan importantes y delicados que muchas veces no nos ponemos a pensar, ¿no? Las consecuencias, lo que va a ocasionar y bien lo decías, ¿no? Entonces, como eso de salud, ¿no? En cuanto a nuestra postura, que si estamos derechos y muchas veces creo que nos ha pasado, ¿no? Compramos un par de zapatos, quizá porque son más económicos y después ya me duele el pie, ¿no? Me pica el talón, me lastimó y, y estos daños, ¿no? Que nos causan, sí, qué importantes. Sí, sí, y pues bueno, es lamentable este tipo de situaciones, pero pues bueno, esperemos que en algún momento las autoridades puedan tomar cartas sobre el asunto, pero sobre todo que la sociedad también tome conciencia, ¿no? Creo que al final del día, eh, no, tengo una sospecha, ¿no? Al final del día ya la piratería ya no es tan barata como antes. Si vamos a cualquier tianguis, unos tenis chafas te vienen costando 800 pesos, mientras que unos Panam te cuestan entre 500, 600 pesos, dependiendo del modelo, dependiendo de dónde los compres, ¿no? Entonces creo que hay muchas marcas baratas muy buenas. Hay mucha marca de ropa muy buena. Por decirlo, aquí en México está, te digo, Charlie, está Atlética, eh, tenemos a Panam, tenemos infinidad de marcas que son muy buenas y que están mucho más baratas que una réplica, ¿no? Que algo chafa, ¿no? Entonces, sí hay que hacer un examen de conciencia propio, de saber qué es lo que sí se puede comprar legalmente y qué es lo que no. Y pues bueno, parte de ello pues es checar que no todo es Puma, no todo es Nike, no todo es Umbro. También existen marcas baratas y de calidad. Claro que sí, ¿no? Y tener bien en cuenta, como lo decías, ¿no? Tomar la conciencia de todo esto y pues bueno, decir que la industria textil es la segunda más contaminante a nivel mundial, seguida de la de petróleo, ¿no? O sea, entonces esto pues en sus emisiones a la atmósfera, ¿no? Todos los residuos que se desechan y que ya no los podemos utilizar por el famoso fast fashion es muy importante, no solamente en los deportes, ¿no? Como ya lo veníamos comentando, sino en decir realmente necesito esta prenda y que muchas veces compramos o pedimos por internet, ¿no? Ropa y no es como de la mejor calidad, ya llega rota, ya llega aquí con un hilito o una mala costura. Entonces, sí, como ponernos a pensar si realmente lo necesitamos y si lo necesitamos comprarlo, pero ¿qué vamos a comprar, no? Realmente qué vamos a consumir, si después me va a traer un dolor de pies, si no los voy a volver a ocupar nunca, ¿no? Exactamente, exactamente. Al final ya todos somos víctimas de la moda y aunque muchas personas digan, no, es que yo nunca, nunca y acá, pero sí, hemos sido víctimas. Te digo, en mi caso yo soy un coleccionista de playeras de fútbol, así sea del equipo de Bielorrusia, si me gusta la playera me lo compro, o sea, igual si en mis tiempos de ocio me empiezo a buscar playeras raras de fútbol y las De la compro. América. No, esa no. Aunque he de decir que a principios de año una novia le compré su playera de la América. Fue bastante incómodo entrar a la tienda de la América a comprar eso, así que no lo hagan, compas. Así que, pues bueno, eh,
Sí, todos somos víctimas de la moda, todos en algún momento hemos seguido cuestiones, hemos caído en cuestiones capitalistas, hemos caído en este tipo de cuestiones de moda fugaz, moda rápida, y pues bueno, es algo que tenemos que también nosotros delimitarnos, ¿no? También es decir, bueno, a lo mejor no necesito una playa de Bielorrusia, y sí necesito a lo mejor una camisa para mi trabajo, ¿no? Entonces también hay que saber entender todo ello, ¿no? Pero pues bueno, Diana, ya para ir cerrando, ¿cuáles son tus conclusiones del tema? Pues ya lo he venido diciendo a lo largo de todo el podcast, ¿no? Creo que muchas veces nos dedicamos o nos enfocamos mucho a que si se ve bonito, que si me gustó. Ahora, como lo decías, ¿no? En mis tiempos de ocio no tengo nada que hacer, entonces me meto a ver qué hay, ¿no? Y entonces sí es como tomar un poquito más de conciencia, ¿no? El hecho, yo te he de decir que me gusta mucho la ropa, ¿no? Lo que más me gusta es la ropa. Entonces, sí, a veces cuando no tengo nada que hacer, estoy ahí metida y a ver, y ahora que no. Pero sí, tener como esa conciencia de realmente lo necesito y sí lo voy a ocupar, ¿no? Porque luego, ay, no, pues se ve bonito, pero me lo pongo una vez y ya no me gustó. Entonces, sí, el hecho de tomar conciencia cada uno de nosotros, ¿no? El saber los impactos que vamos a ocasionar con estas decisiones, ¿no? Ya decíamos en un principio, ya no tenemos nuestras reservas o lo que estaba destinado para este año, ¿no? El hecho de que nos hemos cada vez más, somos, más bien, con el paso del tiempo cada vez somos más, entonces sí tendríamos como que tener esa parte, ¿no? De dejarle, si queremos que nuestros hijos tengan, que disfruten de estos recursos que nosotros pues hemos podido aprovechar, que ellos también lo hagan, pues tener un poquito más de conciencia y hablar sobre estos temas, ¿no? Informarnos, el conocer y que no se quede con lo que decimos, ¿no? O con lo que vemos, o que si pasó esto, el informarte, el leer, el hacer un poquito más, ¿no? De lo que te toca. Yo creo que si cada quien hiciera como lo que le toca, no estaríamos quizás, sino que decimos, no, pues es que el de control de calidad lo tiene que hacer, ¿no? No, que el del transporte tiene que tener, pues su carro que no arroje las emisiones a la atmósfera para que contaminen tanto, ¿no? Pero pues si cada uno pone su granito de arena, estaríamos pues muchísimo mejor, ¿no? Y bueno, ya para terminar, yo les quisiera recomendar el documental que se llama El río más contaminado del mundo y está en YouTube en el canal de W Documental. Muy bien. Y bueno, por mi parte, mi conclusión es, igual como lo dijo Dianita, todos tenemos que poner nuestro granito de arena, todos tenemos que investigar qué tipo de marcas son verdaderamente amigables con el medio ambiente, qué tipo de marcas no debemos de consumir. Obviamente ahí entra la piratería. También tenemos que tener esa conciencia de que si nosotros realizamos un deporte, entender que pues obviamente si vas a comprar uniformes para, bueno, si se va a comprar uniformes para tu equipo, pues entender que las telas sean amigables con el medio ambiente, que tus zapatos de fútbol a lo mejor sean de buena calidad para que no tengas que estar comprando a cada rato. Se entiende el sentido de la moda y se entiende que todos queremos tener los zapatos de CR7, ¿no? Pero también tenemos que comprender que no somos R7 y que, pues bueno, no tenemos ni siquiera, bueno, en casos, digamos, hacia mí, ¿no? Hablando de manera personal, no tenemos tanta libertad económica para estar comprando zapatos cada tercer mes, ¿no? Entonces también tenemos que tener ese examen de conciencia. Está muy padre que queramos utilizar ese tipo de zapatos, pero pues nada más hay que saberlos utilizar, ¿no? No, si vas a utilizar unos zapatos gama alta, pues no los vas a meter a la tierra, o no los vas a meter a campo duro, siempre tienes que saber en dónde meterlos. Entonces, pues bueno, hay que también es tener ese examen de conciencia, qué tipo de marcas, hacia dónde lo vamos a utilizar, la utilidad y sobre todo también ser consciente de nuestros desechos. Y pues bueno, mi recomendación es de que, bueno, mi recomendación de esta semana, me gusta mucho un documental que se llama Maradona en Sinaloa, que está en Netflix. Es una serie en la cual pues muestra cómo fue eh, el, el proyecto de Maradona en este equipo de fútbol. Está muy bueno porque
aparte del tema futbolístico, también toca los temas de drogadicción de Maradona, del cómo fue llevando su drogadicción y de cómo la ha ido superando. Segundo, el impacto social que generó Maradona, el impacto comercial y pues bueno, son ese tipo de documentales en los cuales si le ponen mucho énfasis y si tienes a lo mejor una preparación académica, vas a ver que no todo se centra a lo mejor en el fútbol, porque el fútbol es una pequeña parte y las ganancias que genera el fútbol están muy por encima, ¿no? Y saber entender cada una de esas cuestiones hace entender todo el negocio del fútbol. Entonces me gustaría que lo vieran, está la verdad muy padre, son alrededor de 10 capítulos, de 1 hora cada uno, entonces pues bueno, pues está muy padre como para dominguear. Y pues nada, Dianita, muchísimas gracias, ya extrañaba esto y pues bueno, fue un gran podcast, gracias por tu opinión acerca de tu especialidad que es la ingeniería ambiental, que pues obviamente, pues sin ustedes este mundo se iría al carajo, espero que en algún momento se les dé la importancia que deberían de tener, tanto a ustedes como a los biólogos, como a todas aquellas personas que se dedican al cuidado y al bienestar, porque al final del día es eso, tratan de cuidarnos, tratan de entregarles un mejor mundo a nuestra descendencia y pues es una acción muy noble. Creo que muy pocas veces se les da ese valor. Creo que muchas veces se les critica y dicen nada más que están plantando arbolitos, pero va más allá. Al final del día ustedes son los que son quienes nos cuidan y pues bueno, gracias por eso y pues nos estamos viendo en el próximo podcast, Dianita. Muchas gracias a ti, amigo, y excelente recomendación. Ya la veré próximamente. Extrañaba también estar contigo compartiendo. Siempre tienes algo bueno que aportarnos, entonces muchas gracias por esto, por el espacio y pues bueno, síganos en todas nuestras redes sociales. ¿Nos las puedes recordar, Víctor? Claro que sí, estamos prácticamente en todo, estamos en Instagram, Facebook, YouTube, estamos estrenando nueva revista en Calameo y bueno, nos pueden encontrar como Gemetitza, en algunas días nos encontrarán como Gemetitza Empresa, este podcast lo van a poder escuchar también en Spotify y pues bueno, estamos tratando de llegar a todas las plataformas posibles. En algunas se nos está atrasando un poquito, pero de un día para otro van a ver que ya vamos a estar en todas las plataformas para que ustedes nos puedan gozar en cualquiera que ustedes sea de su preferencia. Y pues nada, muchísimas gracias, nos vemos el próximo fin de semana y pues muchísimas gracias, Danita, nos vemos. Nos vemos, bye. Bye.